¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta actualización informativa aquí en Ferris Live TV, que estamos de luto junto con todo el gremio periodístico. Esta tarde será sepultado nuestro compañero, el fotoreportero Rubén Manuel Espinosa Becerril, quien, como usted sabe, fue cruelmente asesinado el viernes pasado aquí en esta Ciudad de México, junto con 3 mujeres en un apartamento de la colonia Narvarte. Estas 3 mujeres, de estas mujeres, 4 víctimas, 3 eran amigas conocidas entre sí. El fotoreportero, esta mujer era una víctima también igualmente inocente y sobre todo incidental, la empleada doméstica. Hasta ahora, pues las autoridades están investigando la tesis del robo a casa habitación, que puede hacer que los propios asesinos hayan ahí saqueado algunos objetos precisamente para desviar la atención de la autoridad hacia esta línea de investigación. A cientos de colegas, de amigos, de familiares acompañaron sus restos, lo velaron en una funeraria del sur de esta ciudad, en la colonia San Pedro de los Pinos, una ceremonia fúnebre donde pues no hubo rezos porque él era agnóstico, él no tenía religión alguna, no profesaba ningún culto, pero sí hubo ahí pues algunas anécdotas de su carrera periodística, su valiente carrera periodística que desempeñó allá en el estado de Veracruz. Sobre el féretro fue colocada la cámara que siempre lo acompañó y con la que testimonió diversos hechos, protestas sociales, sobre todo se había hecho en los últimos años de su carrera en reportear todo este tipo de actos, reportarlos de manera gráfica. Ello le costó ser agredido físicamente, verbalmente, algunas veces con la confiscación de sus equipos incluso. Y pues en últimas fechas él mismo había denunciado que estaba siendo acosado, que estaba siendo intimidado por la vía telefónica mediante mensajes de desconocidos, y por eso había decidido hace unas semanas trasladarse aquí a la Ciudad de México, donde sin embargo al parecer esas amenazas lo alcanzaron. Y hoy Rubén, muy joven él, de 30, sin embargo con una carrera ya muy destacada en el periodismo gráfico, en el periodismo en general, hoy está lamentablemente muerto. Es una víctima más de la intolerancia, de los ataques a la libertad de prensa que se viven desafortunadamente, salvo lo que vaya a decir la investigación, pues sería muy poco creíble que este crimen tan atroz, además la hazaña que se utilizó para quitarle la vida a él y a las víctimas incidentales que estaban con él, pues haya sido por un simple robo. Es muy difícil de creer, pero pues las investigaciones están en curso a cargo de la Procuraduría Capitalina, y la Fiscalía contra delitos de la libre expresión pues aún no toma cartas en el asunto, solo abrió un acta circunstanciada y dice que está al pendiente del desarrollo de las investigaciones en el fuero común, y ya verán pues si coadyuvan en la investigación, si amerita coadyuvar en la investigación de este crimen. Como le digo, su ataúd está siendo trasladado y será sepultado ahí en el Panteón de Dolores, ahí en el sur de esta ciudad, en el sur poniente de esta ciudad, la Avenida Constituyente, donde estaba programado el funeral, las exequias. Tarde, ya sé que siempre hay retrasos debido al tráfico, a pesar de las vacaciones, los traslados, que lamentablemente pues todos sabemos cómo es este proceso, y pues es acompañado, como le digo, por decenas de periodistas, decenas de reporteros que hoy exigen y exigimos justicia, exigen y exigimos que se esclarezca este y otros casos. Son más de una docena de muertes las que ya han ocurrido en el último gobierno de Veracruz, en el de Javier Duarte. Los periodistas son ultimados debido a que andan en malos pasos, pues quizá estos malos pasos, pues está muy abierta esta declaración para muchos observadores
a la intervención. Claro, el gobernador se refiere a que están involucrados con el crimen, pero pues si es un crimen informar, pues de todo ello entonces somos culpables, todos ellos y todos los que aquí estamos también. Exigimos, por tanto, la pronta reacción de las autoridades para esclarecer este crimen y que no queden impune ni este ni los anteriores que se han cometido. No por nada Veracruz es el sitio hoy más peligroso para ejercer la profesión en Latinoamérica y México también uno de los países del mundo más peligrosos para ejercer este oficio. Aquí estaremos muy pendientes de este caso, como lo hemos estado de otros periodistas que son perseguidos, que son intimidados y que lamentablemente también han perdido la vida en el ejercicio de su profesión y han pagado alto precio por ejercer este derecho de informarle a usted, como se hace aquí todos los días y en todos los medios. Todos los colegas asumen esta responsabilidad de hacer llegar a usted información por mala que ésta sea. Y en otras cosas, el ejército descubrió anoche un túnel, bueno, más bien en días pasados, pero anoche se dio a conocer, entre anoche y las primeras horas del día de hoy, un túnel 5.71 metros, a 5.71 metros de profundidad, disculpen usted, y casi 100 metros de largo, más o menos la manufactura que usa la constructora Chapo Guzmán, ¿verdad? Fue encontrado en el fraccionamiento Garita de Otay, delegación Centenario de esta frontera. No por nada ya se le dice coloquialmente el señor de los subsuelos al líder del cártel de Sinaloa. La comandancia de la segunda zona militar de Tijuana dio a conocer que personal militar descubrió el pasado jueves, como le decía, ayer trascendió ya a los medios oficialmente una vez que se hizo toda la inspección del lugar, este túnel de 1,5 metros de ancho por unos 70 metros de altura, le decía más o menos las medidas que se manejaron allá en el túnel que posibilitó la salida del Chapo Guzmán del penal de ex máxima seguridad de Almoloya de Juárez. El pasadizo se localizó en el interior de una bodega, también como se acostumbra, y es con estilo, ¿no? Con razón social, importadora y exportadora EGA, que no IGA, nada más, bueno, nada más cambia la I por la E, pero es EGA, H-E-G-A, curiosamente, marcada con el número 17.529 del fraccionamiento Garita de Otay en la delegación Centenario, esa frontera allá entre Tijuana y San Diego, que es muy común. A cada rato se descubren túneles entre la frontera, que es por donde pasan droga y tráfico de migrantes sobre todo, y que generalmente pues son descubiertas desde el lado americano y le dan el pitazo a nuestras autoridades. Y en otros temas, unas 30 personas, apenas le hablábamos la semana pasada también de este trágico accidente allá en Mazapil, Zacatecas, y ahora le reportamos que 30 personas resultaron lesionadas al volcarse esta madrugada el autobús procedente de Veracruz y con destino a la capital regia, a Monterrey. El accidente ocurrió en el kilómetro 200 de la carretera nacional a la altura de Montemorelos, cuando el chofer presuntamente se quedó dormido y después del trancazo pues se despertó y huyó. Hasta el momento no hay víctimas fatales, pero se reportan 5 lesionados de gravedad. Esperemos que pues estos no se conviertan en fallecimientos. Hasta ahorita están siendo atendidos ya, pero pues como le digo, hay contundentemente aquí una situación de un accidente, no con las características nuevamente del que pasó la semana pasada, pero también hay la posibilidad de que esto se convierta en un saldo trágico. Y en economía y finanzas, las remesas que envían los mexicanos, gracias Dios, las remesas que envían los mexicanos, principalmente desde Estados Unidos, ascendieron a 12.088 millones de dólares en el primer semestre, la primera mitad de este 2015, lo que representa un incremento de casi 4% en relación al mismo periodo del año pasado, es decir, a la primera mitad del 2014, 3.98% más
en comparación, le digo, entre periodo y periodo. Esto lo informa el Banco de México. En junio, las remesas mostraron un aumento de 6.11% al ascender a 2.168 millones de dólares frente a los 2.043 que se reportaron en igual mes del 2014. Este es otro signo más de la recuperación de la economía, de la recuperación del empleo, allá que en los Estados Unidos, la primera economía del mundo, que alcanza afortunadamente migrantes legales e ilegales, que son los que se van en busca de oportunidades, refleja en que comienzan a mandar nuevamente pues más dinerito a la familia, a la esposa, a los hijos, o a los padres, a los hermanos, o con la esperanza de pues, hacerse una casita y después regresar y tener asegurado un porvenir. Ahora, pues sobre todo, las remesas son uno de los principales fuentes de ingreso de divisas, como lo es el petróleo, una fuente que está ahorita medio seca. El turismo va jalando también con sus asegúnes por el tema de la violencia y la inseguridad, que bien que mal nos afecta, aunque oficialmente se dice que no, pero sí hay algunos lugares donde las continuas alertas de países como Estados Unidos, de Canadá, de Europa, pues hacen que el turismo también, aunque hay algunos polos turísticos que desde luego y afortunadamente se mantienen altos, muy altos niveles de visitantes, sobre todo en este periodo de turismo nacional, pero pues las remesas es un buen indicador que pues ahorita les cae de perlas a la gente que la recibe, porque pues con esos dolaritos, a pesar de que ya bajaron un poquito con estas, anunció la semana pasada el Banco de México, están sobre los 16.30, 16.20, pues con esos dolaritos pueden comprar más que lo que compraban cuando estuvo allá por aquellos tiempos, 13 pesos el dólar, 12 pesos, 13 y 15, que ya son tiempos que difícilmente volverán. Argentina, en el ámbito internacional, en Argentina hay un escandalazo, fíjese usted, por los señalamientos periodísticos que hay en contra ni más ni menos que del jefe de gabinete de la presidenta Cristina Kirchner, el jefe de gabinete Aníbal Fernández, por sus presuntos vínculos, ni más ni menos que con cárteles mexicanos que trafican efedrina a ese país, ya sabe, para la fabricación de drogas sintéticas, y pues hay acusaciones serias en contra de este funcionario que desde luego las desmiente y las tacha de electoreras. Esto es un término que hemos orgullosamente exportado. México exporta términos, sobre todo políticos, y este es uno de ellos, dice Aníbal Fernández, que es una maniobra electorera, porque pues él la denuncia que fue difundida en el programa Periodismo para Todos, se produce en plena campaña, va a haber elecciones primarias y elecciones locales, y Aníbal Fernández está buscando ni más ni menos que la gubernatura de la provincia de Buenos Aires. El programa entrevistó a Martín Lanata. Este señor está condenado por la muerte de 3 empresarios que estaban presuntamente relacionados con narcos mexicanos, y que este señor Lanata, Martín Lanata, que está hoy encarcelado y sentenciado de por vida, señaló ni más ni menos como autor intelectual de este crimen al jefe de gabinete de Cristina Kirchner. Otro de los testimonios que pudieron escucharse en este programa de televisión, Periodismo para Todos, un programa de prestigio allá en la Argentina, que conduce también el muy prestigiado periodista Jorge Lanata, en contra de Fernández, fue el de José Luis Salerno. Fíjense nada más el apellido, digo con perdón de quienes se apellidan así, pero es un apellido famoso allá en las Italias, ¿no? Por estar relacionado las familias de la Cosa Nostra y demás. Salerno, no quiere decir que este señor pertenezca a este clan, pero José Luis Salerno, empresario farmacéutico que participó de negocios ilegales que obligaron al gobierno a limitar la efedrina, la importación legal, desde luego, desde el año de 2008. Él también señala al jefe de gabinete como involucrado, pero con el tráfico ilegal. El funcionario presentó ya, como se acostumbra, demandas civiles y penales.
en contra del Canal 13 de la televisión argentina, del propio periodista Jorge Lanata, así como de estos testigos que hablaron. Martín Lanata, que no tiene nada que ver con el periodista, es simplemente una homonimia en los apellidos, pero también está demandado el propio José Luis Salerno, todos ellos por el funcionario Aníbal Fernández, y es un escandalazo que ha remecido la campaña allá en Argentina, y también estaremos muy al pendiente de cómo se desarrolla este escándalo político allá en el Cono Sur. Y le hablábamos la semana pasada de un terrible accidente de una joven mujer que perdió la vida devorada literalmente por una escalera eléctrica que se dio al peso de ella y de su niño de 2 años, que alcanzó ella a salvar afortunadamente, pero la tapa por donde se hace mantenimiento de esta escalera se dio y fue imposible ya a ella rescatarla. Alcanzó ella a darle unas personas y unas jóvenes a su hijo, y ella fue devorada y falleció triturada por el mecanismo de la escalera. Pues ahora Shang Shisheng, un empleado de limpieza de un centro comercial en Shanghai, perdió el pie, se lo cercenó, atrapado precisamente por otra máquina que revisaba de la otra máquina de escalera eléctrica que revisa a propósito de la paranoia que se ha desatado allá en China luego de la muerte de esta mujer, que le digo, el otro accidente se produjo en la ciudad de Jinshu, también en China desde luego, y ahora este joven, él pudo accionar el botón de emergencia y parar el mecanismo, lo que lo salvó también de correr la misma suerte. El joven que murió la semana pasada, hace unos días, el 27 de julio, le estaban reportando la muerte de esta persona. Ahora el señor pues alcanza el mecanismo, lo estaba revisando, incluso brinca sobre él, casi provocando el asunto, pero la verdad es que dice que él lo estaba revisando, al ceder pues alcanza a oprimir el botón de emergencia, y ahora la gente, bien que mal, yo alcancé a ver que incluso algunas personas en el centro comercial este fin de semana, ahí en el supermercado, pasaban así como que de ladito, así, ay, no, bríncale, mijo, porque pues ahora sí que el miedo no anda en burro y no está de más. Miren nada más que en China esta es la manera de viajar en escalera eléctrica. Hay miles de formas que han inventado allá en China y veamos en otras partes del mundo, aunque se asegura aquí y en otros países que pues estos accidentes son realmente raros, accidentes que puedan ocurrir pues con cualquier otro mecanismo, ¿no? Cualquier otra falla puede presentarse en cualquier cosa, y esto fue un hecho lamentable que ahora se repite entre comillas, porque pues como le digo, este señor prácticamente de algún modo provocó el incidente al estar revisando el asunto, pero pues quizás si no era él, a lo mejor podemos asumir que a otra persona le hubiera tocado este infortunio de que se diera la tapa de mantenimiento. Mire, aquí lo vemos nuevamente cómo está ahí revisando, incluso como que brinca y vámonos. Ahora sí que cuando menos se le esperaba se le fue la patrulla izquierda, y afortunadamente él mismo pudo apretar los botones que, si usted sabe, algunas veces están ahí muy a la mano, ¿no? Para que precisamente en cualquier falla o yo lo que más había visto, no sé usted, era que a un niño en el metro le atrapó el pantaloncito y se trabó el mecanismo, pero pues el niño estaba asustado. Es lo que más me ha tocado ver de primera mano hasta ahora, pero no está de más siempre tomar las precauciones. Estos episodios ahora sí que recuerdan aquel programa de televisión en cable de Extrañas Formas de Morir. Le agradecemos mucho su atención y compañía aquí en ferris.com.mx, la casa de la revolución del intelecto y de la información. Actualización informativa aquí en Ferris Live TV, que estamos de luto junto con todo el gremio periodístico. Esta tarde será sepultado nuestro compañero, el fotoreportero Rubén Manuel Espinosa Becerril, quien, como usted sabe, fue cruelmente asesinado el viernes pasado aquí en esta Ciudad de México,
junto con 3 mujeres en un apartamento de la colonia Narvarte. Estas 3 mujeres, de estas mujeres, 4 víctimas, 3 eran amigas conocidas entre sí, fotoreportero. Esta mujer era una víctima también igualmente inocente y sobre todo incidental, la empleada doméstica. Hasta ahora, pues las autoridades están ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta ACA que desempeñó allá en el estado de Veracruz. Sobre el féretro fue colocada la cámara que siempre lo acompañó y con la que testimonió diversos hechos, protestas sociales sobre todo, se había hecho en los últimos años de su carrera en reportear todo este tipo de actos, reportarlos de manera gráfica. Ello le costó ser agredido físicamente, verbalmente, algunas veces con la confiscación de sus equipos incluso, y pues en últimas fechas él mismo había denunciado que estaba siendo acosado, que estaba siendo intimidado por la vía telefónica mediante mensajes de desconocidos, y por eso había decidido hace unas semanas trasladarse aquí investigando la tesis del robo a casa habitación, que pues, puede hacer que los propios asesinos hayan ahí saqueado algunos objetos precisamente para desviar la atención de la autoridad hacia esta línea de investigación. A cientos de colegas, de amigos, de familiares acompañaron sus restos, lo velaron en una funeraria del sur de esta ciudad, en la colonia San Pedro de los Pinos, una ceremonia fúnebre donde pues no hubo rezos porque él era agnóstico, él no tenía religión alguna, no profesaba ningún culto, pero sí hubo ahí pues algunas anécdotas de su carrera periodística, su valiente carrera periodística en la Ciudad de México, donde sin embargo al parecer esas amenazas lo alcanzaron, y hoy Rubén, muy joven él, de 30, sin embargo con una carrera ya muy destacada en el periodismo gráfico, en el periodismo en general, hoy está lamentablemente muerto. Es una víctima más de la intolerancia, de los ataques a la libertad de prensa que se viven desafortunadamente, salvo lo que vaya a decir la investigación, pues sería muy poco creíble que este crimen tan atroz, además la hazaña que se utilizó para quitarle la vida a él y a las víctimas incidentales que estaban con él, pues haya sido por un